Entonces, bueno, pues el día de hoy tenemos a la doctora Marta Lorena Ordiales Green. Ella es egresada de la licenciatura de médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también es egresada de medicina familiar de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, está más que en casa la doctora. Entonces, ella tiene como sus principales áreas de interés la gestión de calidad, acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales, consultora en evaluaciones de la calidad y seguridad del paciente, así como la salud comunitaria. Actualmente ella se desempeña como coordinadora clínica en calidad del Hospital Zambrano Elion del Tecnológico de Monterrey y es coordinadora de la línea del servicio de cardio del Tec Salud. Entonces, pues bueno, hoy nos va a dar ella herramientas para la excelencia en la atención del paciente y los dejo con la doctora. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Fue invitación y sugerencia porque yo quería empezar esta primera plática del año porque el objetivo que yo me propongo es que nosotros como médicos familiares hagamos una reflexión y que consideremos otras áreas también para nuestro desempeño, ya que una servidora, aparte de ser médico familiar, hice una maestría en administración de hospitales y sistemas de salud y he trabajado ahorita ya mi énfasis, así como médico familiar, es en el área de calidad, pero no soy la única, tengo un compañero de generación, el doctor Pedro Villarreal, que él ahorita trabaja en FEMSA. Posteriormente queremos también hacerle una invitación, en esta ocasión no fue posible que nos acompañara, y él es médico familiar, trabaja en el área de calidad y él aparte es maestro de la residencia en calidad de la atención clínica. Esta residencia es única en el país, que se imparte en el Tecnológico de Monterrey. Con mucho orgullo este compañero médico familiar pues es también maestro de esa residencia. Entonces lo que me propongo el día de hoy pues es que ustedes también consideren el área de calidad como una área donde el médico familiar cuenta con más que atributos, no más, sino cuando menos por igual que los otros especialistas. ¿Y cuáles son las características que como médico familiar nos permiten a nosotros incursionar en esta área? La más importante, que no tienen otras especialidades, es que nosotros tenemos un pensamiento sistémico, que es una característica importantísima y en el área de calidad es la primordial para poder considerar esta área. Y nosotros somos especialistas en sistemas. Otra de las cualidades que se requiere para trabajar en el área de calidad pues es el trabajo en equipo y multidisciplinario. Y nosotros nos movemos como pez en el agua, más que otras especialidades, porque nuestro trabajo es precisamente con el equipo de salud. Y somos los mejor preparados para trabajar en esa área. Otra ventaja que tenemos como médicos familiares es que nosotros conocemos a fondo los 3 niveles de atención. Nos hemos preparado en el primer nivel sobre todo, pero también nos sentimos cómodos porque nuestra preparación así ha sido en todos los niveles. Entonces también comprendemos lo que son los sistemas de salud, así como el sistema familiar, el sistema de salud y un sistema de hospitales o en un centro de salud, pues se mueven como sistemas en los que nosotros somos expertos. Entonces con estas características los quiero invitar y reflexionar sobre este tipo de área en el que normalmente no lo hemos puesto a consideración, y creo que el principio de año que estamos haciendo propósitos, pues es un tema en el que pudiéramos empezar a manejar con interés. Y en esta ocasión quiero hablar sobre una de las herramientas de calidad, que es una vía clínica. ¿Por qué escogí esto? Porque es un trabajo que en el que yo he participado, mis compañeros saben que soy médico familiar y con mucho orgullo lo digo con ellos, porque pues trabajo con los hemodinamistas, los cardiólogos y la calidad es algo que ya está inserto en nuestro DNA, pero nada más hay que rascarle un poquito y dejarlo aflorar. Bien. La definición de calidad, si ustedes quieren ver, hay muchas, pero cuando lo estamos hablando en el área de salud, hay que hacer referencia a Bedis Donabedian, que es el gurú
de la calidad en salud. Hay muchos otros gurús de la calidad, pero él fue el parteaguas cuando ya vino a hablar de la calidad en salud. Y la definición que da de calidad, pues es producir los mayores beneficios con el menor riesgo, los menores costos. Y hay dos dimensiones que él considera sobre todo importantes, que es la dimensión técnica, que es la que debemos de evaluar en nuestros residentes, en el personal, y las dimensiones interpersonales. Como el tema no es de calidad, pues ya no voy a adentrar en eso, pero nada más, si ustedes quieren conocer un poquito más, una buena referencia es Avedis Donavedian. Y una herramienta, una de las áreas que nosotros pudiéramos aplicar es precisamente consultando los estándares para la certificación de clínicas de atención primaria y consulta de especialidades. No sé si ustedes las conozcan, pero estas, pues primero el Consejo de Salubridad General diseñó primero las que son para hospitales y después pues las que son para clínicas de atención primaria y consulta de especialidades, y que nosotros podemos ir trabajando con ellas. Y aquí, si después necesitan una plática de esto, les puedo ayudar. Yo soy experta, pero en la certificación o los estándares para hospitales, ¿sí? Pero el modelo es el mismo, o sea, los elementos medibles son muy parecidos, y si requieren alguna explicación, pues esa puede ser en otra plática. Pero sería una herramienta que ustedes pueden empezar a consultar para empezar a incursionar en el área de calidad. Bien. Vamos a hablar ahorita un poquito de lo que es una guía clínica. Todos nosotros hemos escuchado las guías de práctica clínica, pero ya un paso más adelante de eso es ya el estar trabajando con las guías clínicas. ¿Por qué? Porque una guía clínica está enfocado en el doctor. Cuando el doctor quiere y como quiere y cuando quiera hace las cosas. Y una guía clínica es un paso más avanzado. Entonces, la invitación también es, ok, las guías clínicas son importantes, es una base para ir construyendo lo que es una vía clínica, que es una intervención compleja para tomar decisiones mutuas y organizar el proceso del cuidado para un grupo durante un periodo bien definido. ¿Cuáles son las ventajas de una vía clínica? Uno de los atributos de la calidad pues es cuidar los recursos. Entonces una vía clínica nos ayuda a optimizar los recursos, disminuye los tiempos muertos, disminuye el retraso en la toma de decisiones, disminuye esa variabilidad que puede ser de fin de semana, de turno de noche, de que entraron residentes nuevos y que apenas se están capacitando. Todas esas razones de variables que sabemos que se pueden presentar los vamos disminuyendo cuando trabajamos con una vía clínica. Hay una visión global de la atención y cuidados del paciente, una efectividad comparable con otros centros médicos porque vamos a estar midiendo lo mismo que miden en otros lugares, disminuye la ansiedad de los pacientes y familiares y reduce los costos. ¿Por qué? Porque todo el personal de salud sabe qué es lo que se va a hacer en cada momento y puede ir anticipando, y todo el personal sabe qué es lo que sigue y le anticipa al paciente también, oiga, ahorita vamos a hacer esto y después de esto sigue este otro paso, y no están a la expectativa de qué ordenará el doctor, qué hará el doctor, para ahora sí empezar a todos a actuar. ¿Cuáles son los objetivos? Pues es una secuencia de acciones que está basado en las mejores evidencias, así como una guía de práctica clínica. Pero nos define las acciones que se van a realizar y quiénes son los que van a ejecutar esa acción en el día a día, y nos ayuda a informar a pacientes y familiares. Uno de los atributos también de la calidad es la satisfacción del paciente. Hay un compromiso de atención institucional porque la institución tiene que asignar recursos para poder llevar a cabo una vía clínica. Una efectividad en la atención clínica, sistematizar el registro de información, porque de lo que yo estoy haciendo voy a poder medir y tengo que tenerlo sistematizado porque el dato que yo tengo que buscar como mi indicador no debe de faltar. Es una herramienta educativa para residentes y para médicos. Me ayuda a reducir los eventos adversos desde el momento en que estoy quitando esa variabilidad en la atención, y me ayuda a reducir los costos. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre una guía de práctica clínica, que es lo que hemos venido trabajando y que a veces consideramos el non plus ultra, porque yo tengo guías de práctica clínica, pero hay otras herramientas más avanzadas. Aquí son las razones. La guía de práctica clínica son prosas, tablos, algoritmos, y la guía clínica va orientada a procesos. Ahorita al ratito vamos a explicar qué es un proceso.
En la estructura no hay un acuerdo cuando es una guía de práctica, puede variar mucho, y en la vía tiene elementos, atributos y valores. En una guía son recomendaciones, temas diagnósticos y terapéuticos, pero en la vía son actividades, recursos, costos, criterios de inclusión y exclusión. Es decir, yo sé quién entra a la vía y a quién voy a contar y quién no va a ser considerado, que eso es muy importante para que a la hora de hacer la medición, la persona que hace la medición, no esté sujeto a la persona que esté haciendo la medición, sino que todos entiendan quiénes son los que son considerados y quiénes son los que no son considerados, porque si no a la hora de recopilar la información y cuando queremos monitorear por años en el que intervienen diferentes personas es cuando puede haber una variabilidad si no tenemos muy claros quiénes son los criterios de inclusión y los de exclusión. Bien, los usuarios en una guía son los médicos y terceros pagadores, en una guía ya estamos considerando al equipo multidisciplinario. La guía de práctica clínica es una iniciativa médica, aunque hay también guías de práctica clínica que van enfocados a enfermería, pero están las especialidades, las profesiones separadas. Y la guía es una iniciativa organizacional. En una guía disminuimos la variabilidad, pero en una guía la estamos eliminando. La calidad, pues son mejores prácticas, pero acá hay mejores de procesos, de estructura y de resultados. Y el costo-beneficio es que en una guía se eliminan los procedimientos inefectivos, aquí hay aparte una disminución de la estancia hospitalaria y de los costos. Aquí vamos a ver en un video entonces una analogía de lo que sería una guía de práctica clínica y luego después una guía clínica. Permítame tantito. En la primera van a ver ustedes que está centrado la atención, es como si estuviera centrado en la atención del médico. Y en la segunda vamos a ver ya lo que es una atención centrado en el paciente, en esta analogía. Si quieres correrlo, por favor. Qué lástima que no tenga sonido, pero ahí estamos viendo en 1950. Como quiera lo pueden buscar después en YouTube con PITS. Y cada quien está haciendo su función. Y el del café se espera que terminen los demás porque su función es dar el café. Y el del crank es otro y los demás están mirando. Vamos a esperar a que limpie la ventanita también. Y aquí las funciones van enfocados al rol que cada uno hace, que cada uno al papelito 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 hace, que cada uno centrada en el paciente, donde todos estamos rodeados, cada uno sabe su función y su rol, pero lo más importante es la atención del paciente, la atención del piloto, no el vaso de café que yo le voy a dar, que a lo mejor no le agrega valor al proceso y sí me va a hacer retrasos. Entonces aquí les voy a compartir la vía clínica que nosotros implementamos
que fue el de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. ¿Por qué lo acotamos a este? Porque este era el tipo de paciente que queríamos nosotros atender en un centro de dolor torácico. Sabemos que cuando llegan los pacientes con dolor torácico, una de las situaciones que puede suceder es que no se diagnostique en ese momento el infarto, o que internemos pacientes con dolor torácico, que no era necesario su hospitalización, o que algún paciente que todavía no evolucionaba hacia un infarto, también lo demos de alta sin un seguimiento adecuado y que ese paciente pueda fallecer en casa o después, ¿verdad? O retornar al día siguiente ya con un infarto declarado. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, aquí lo que nosotros estamos planteando es que en 90 minutos, pues el paciente ya debe tener lo que ustedes conocen como tiempo puerta-balón. Y para infortunio de nosotros, pues vemos que en Europa ya los 90 minutos no es suficiente, o sea, ellos ya lo están disminuyendo a 60, pero están contando con una situación donde tienen al hemodinamista en casa, o sea, está en el hospital de guardia 24 horas, no es como en muchos hospitales que es por llamada, ¿verdad? No está el hemodinamista de guardia, se hace una llamada, entonces es por eso que los 90 minutos en Estados Unidos y en muchos centros de hemodinamia es respetable. Y nosotros, pues, a manera de broma era que el hemodinamista tenía que llegar en 30 minutos o pagaba la pizza, ¿verdad? Bien, entonces esto es una manera muy sencilla de cómo se implementó una vía clínica. Aquí tenemos que el paciente llega al hospital, en este caso al Hospital Zambrano Elion, podía llegar por ambulancia, medios propios e institutos. Hay una evaluación inicial que realiza el urgenciólogo y en ese momento con la toma del electrocardiograma pues ya se activa la vía del infarto. Hay un formato especial también que detecta los factores de riesgo, que se diseñó un formato especial que era una herramienta para que el urgenciólogo supiera cuáles son los pasos con una toma de electrocardiograma en menos de 10 minutos. Ahí en ese momento se activa el código SICA, y ese código activa las diferentes áreas del hospital que van a estar trabajando en paralelo. Hay un voceo del asterisco 99 para llamar al cardiólogo por si está en el área del hospital, el que está de guardia, pero a la vez en conjunto, en paralelo, se va activando la hemodinamia, el laboratorio, radiología, admisión y terapia intensiva. Entonces, con esa activación de código, lo que queremos es que las demás áreas del hospital pues también nos ayuden a cumplir esos 90 minutos. Después tenemos el arribo del cardiólogo en paralelo y se trasladó a la sala de hemodinamia. Esto que se ve muy sencillo, pues era trabajar desde la emergencia, porque allí, pues cuando es un infarto, el hemodinamista quería él ser el director de esto, él activar el código, y no es médico dependiente, es paciente dependiente. Entonces no podíamos perder tiempo a que el doctor viera el electrocardiograma y él fuera el que hiciera ese diagnóstico, sino empoderar al urgenciólogo y que él fuera el que activara. Contar con el apoyo si había dudas o algo del hemodinamista, pero la activación del código se hacía desde el urgenciólogo, ¿sí? Y cosas tan sencillas, ahorita van a ver algunos de los cambios que nosotros tuvimos que hacer. Por ejemplo, en laboratorio se activa el código y ellos ya van encendiendo su aparato con los reactivos que ellos tienen con el que se va a hacer el perfil cardíaco. O sea, algo tan sencillo era ir a rastrear el área, oye, dime cómo haces, para esto es un mapeo de procesos. O sea, yo me di a la tarea con pensamiento sistémico, es cómo haces ahorita tu perfil cardíaco. Pues lo hago de esta forma, okay, ¿cómo podemos acortar el tiempo? ¿Cómo vas a tener una comunicación efectiva? ¿Cómo podemos abatir ese tiempo? Okay. Ellos al tener un código pueden ir preparando sus reactivos, aun y cuando todavía no llega la muestra, el equipo ya está calibrado, ya está el personal en el área esperando poder hacer el examen, porque yo necesito el perfil cardíaco inmediatamente. También es una pizza, o sea, son 35 minutos el compromiso desde que ellos tienen la muestra en tener el perfil cardíaco, sino también va la pizza de por medio. Bien, entonces es el envío de la muestra, a los 5 minutos se pregunta a emergencias si ya va la muestra en camino o no, o sea, nos aseguramos no, pues no me ha llegado la muestra, pues no, vamos a cortar los tiempos, ¿verdad? Confirmar la recepción y el tiempo, o sea, ¿por qué no ha llegado la muestra?
los resultados preliminares, o sea, localizar al paciente. ¿Dónde está? Antes era, no, pues ya te los mandé a emergencias y pues si los viste o no los viste, pues no. Tu compromiso y tu indicador es en 35 minutos y que están los resultados. Y no es donde está el paciente, o sea, tu laboratorio tienes que localizar a quién le vas a entregar la información. A veces a los 35 minutos el paciente ya estaba en hemodinamia, pero el laboratorio decía, yo ya te los mandé los resultados de emergencias, no es suficiente. Entonces es el compromiso, por eso tiene que ser multidisciplinario y vamos enfocados en el paciente, no es laboratorio, o sea, ya no vamos a trabajar por silos. Por eso se llama línea de servicio, porque una línea de servicio atraviesa horizontal. O sea, el paciente atraviesa emergencias, hemodinamia, laboratorio y radiología. Bueno, ahí ya va acompañando lo que es una línea de servicio, porque vamos a servir al paciente, ¿sí? Entonces, no se vale con que el laboratorio diga, yo ya mandé el resultado y a ver quién lo ve. No, el que lo tiene que estar viendo es la persona para poder dar la atención al paciente. Bien, entonces se tenía que notificar y los resultados pues ya se pasan como quiera a nuestro sistema de información. Otra cosa, pues por ser un hospital privado, pues llegas y tienes que pagar por la atención, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que veíamos nosotros es que no se admitía al paciente, sino dejaba el depósito, que el voucher, que la tarjeta de crédito, que etcétera, ¿verdad? Una de las cosas que se obtuvo es que el paciente entra, se le da la atención, o sea, la atención clínica no es dependiente de la atención administrativa, o sea, paralelo a la atención clínica se está haciendo el trámite administrativo, pero no es motivo para detener. Imaginen ustedes que tienen una compañía de seguros que le tienen que hablar a 3 médicos hemodinamistas de guardia, que sí está, que no está, que te autorizo este no está en red, no era posible trabajar de esa forma. Entonces tenía que haber también desde la parte administrativa pues una responsabilidad de dar la atención clínica para poder cumplir con ese tiempo. Entonces se notifica admisión, se hace el ingreso, se informa a los familiares, ellos ya van haciendo su trámite, pero es paralelo, o sea, no, anteriormente, o como sucede en algunos hospitales, está detenido el trámite clínico hasta que no se dé adelante el trámite administrativo. De hecho, yo creo que de todo lo que les voy a presentar, los hospitales privados, esa parte es la que más les interesa. ¿Cómo le hicieron para que? Pues, no sé, es una iniciativa, perdón. ¿Tienen tantita agua? Perdón. Bien, en radiología tenemos que tener la tele de tórax y el paciente va, perdón, el técnico al... Gracias. Perdón. Bien, entonces el técnico, al tener el voceo, pues él inmediatamente ya está haciendo la toma portátil de la tele de tórax, ¿verdad? Y se sube la imagen. Y paralelo a ese voceo, precisamente todavía no llega, todavía el paciente está en emergencias, pero ya hemodinamia está abriendo la sala, está abriendo el equipo para poder dar la atención. Tienen que preparar el material, personal de traslado en el apoyo, simplemente un cambio era, pues antes iba el paciente a la mejor con una enfermera y con el personal de traslado, pero no iba un médico acompañando, entonces vimos esa necesidad que tenía que ir un médico por si en el traslado también sucedía alguna complicación para el paciente. Empieza la administración de aspirina y ya la terapia intensiva pues también ya va preparando ahí la cama porque pues el procedimiento no dura mucho y ya tienen que recibir al paciente. Perdón. Pues el acompañamiento, ¿verdad? Ya después de que el paciente sale de la sala de hemodinamia, ya lo están esperando en la terapia intensiva. Todos los pacientes se internan en un cubículo especial. Hay formatos de ingreso, hay una evaluación inicial del paciente con una herramienta que se diseñó y el tratamiento pues con una evaluación diaria. Después de terapia intensiva, que ahorita muchos pacientes no requieren terapia intensiva, pueden ser cuidados intermedios, ¿sí? Dependiendo del paciente.
Desde la atención hospitalaria ya se ingresa el paciente para una rehabilitación cardíaca, que ese es otro diferenciador. Sabemos que tienen mejor pronóstico los pacientes que inician desde la hospitalización con su rehabilitación cardíaca, y pues la educación que se da al paciente, porque no queremos que reingrese este paciente. Se diseñó un orden de set de órdenes médicas para facilitarle al doctor, o sea, precisamente porque como en la vía queríamos disminuir esa variabilidad y que el doctor pidiera lo que quisiera y como quisiera y hacerlo ahora sí apegado a las guías, pues diseñamos un set de órdenes médicas para acotar un poquito sus preferencias o elecciones, y es una ayuda también para irlo dirigiendo. O sea, va a ser difícil que el doctor solicite o indique algo que no esté en el formato, ¿verdad? Y aparte, recuerden que los indicadores para infarto es, se dio aspirina, no se dio aspirina, tiene un beta bloqueador, se da de alta con una estatina, pues esa es la forma que me ayuda a tener la evidencia. El doctor no va a estar llenando mis indicadores, yo los tengo que obtener de algún formato, de alguna papelería. Entonces este documento, así como me facilita a ir llevando la vía por donde yo quiero, me ayuda también para recopilar mis indicadores. Ay, perdón. Aquí está la otra parte de la vía. Ok, ¿cómo sé realmente si esta vía que yo les platiqué tan bonita y que dijimos que con eso íbamos a eliminar la variabilidad y todas las bondades que tiene una vía, cómo voy a saber si realmente está bien implementada? Pues midiéndola, porque como dicen, no puedo medir lo que no conozco no se puede administrar, y lo que no se administra no se puede mejorar. Entonces yo, sabiendo cómo estoy, con lo que estoy midiendo, me puedo dar cuenta cuáles son mis áreas de oportunidad. Esta sería una ficha técnica para un indicador, o sea, cualquier indicador. Hay muchas formas de llevar un indicador, pero esta fue la que yo encontré que se me hace muy amigable, porque los mismos términos me ayudan para las personas que no estén familiarizadas con el área de calidad, que la puedan llevar. En la dimensión, pues voy a describir el aspecto relevante de la asistencia que se valora en el indicador. La justificación es por qué necesito llevar, o sea, por qué es importante. Y esto es muy importante declararlo, porque si yo le digo al doctor, necesito que el electrocardiograma esté en menos de 10 minutos, pues le voy a tener que explicar al doctor por qué yo necesito que lleve esa acción. Entonces la justificación es una parte primordial para que todo el equipo esté comprometido y enterado por qué vamos a hacer ciertas acciones. La fórmula es la expresión matemática. La explicación de términos, pues son, por ejemplo, las siglas o nomenclaturas que pudiera venir que a lo mejor no conoce todo el mundo. Ahí es donde voy a poner mis criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, muchos de los indicadores dicen, pues si es un paciente con cuidados paliativos, bla, 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 o que fallece en ese mismo día, pues no lo vas a incluir, porque ¿para qué le daba? O sea, si le diste la aspirina al ingreso, no se lo diste, pues no hizo diferencia porque el paciente falleció ese mismo día, ¿sí me explico? O estatina al egreso, pues si falleció el paciente no lo vas a contar, o sea, no te va a perjudicar porque precisamente el paciente pues no egresó por mejoría, ¿sí? Entonces es muy importante tener los criterios de inclusión y exclusión bien especificados para que todos midamos igual. La población, a quiénes son los que voy a incluir, el tipo de indicador que es, puede ser de estructura, de proceso, de resultado, pues los mejores indicadores serían los de proceso. A veces tenemos muchos de resultados y no son los más indicados o los más finos. Deberíamos de revisar qué tipo de indicadores somos los que estamos nosotros manejando. La fuente de datos, ¿de dónde voy a obtener yo esa información? O sea, ¿qué formato voy a ir? ¿Dónde lo voy a buscar para obtener mi información? El estándar, ¿con quién me voy a medir? O sea, el estándar puede ser, bueno, ¿a dónde quiero yo estar? Y también me sirve para ver, para poderme comparar con los demás. La metodología de reporte y captura, ¿dónde obtengo la información y quién obtiene la información? Si va a ser el médico, la enfermera, el terapista, inhaloterapia, ¿quién va a obtener esa información? ¿Con qué frecuencia lo va a presentar esa información? ¿En dónde se captura? Todo esto es bien importante porque luego está una persona
y el mes siguiente ya no está, ¿y dónde quedó la información? Aquí con esto me ayuda a saber, va a estar en tal Excel, de tal archivo, lo vas a reportar mensualmente, semanalmente, trimestralmente, y a quiénes. ¿Sí? ¿Quién es responsable de vigilar que se haga con la frecuencia establecida? Y las fuentes bibliográficas, que yo me he dado cuenta también, los doctores ponen mucha atención, como buenos científicos, pues quién es el que me está avalando y diciendo que tengo que hacer esto de esta manera y de esta forma. Ah, pues si lo dice el American Heart de tal año, ok, está bien. Si lo dice el Neurology, ok, está bien. O sea, me compran la idea, me compran, o sea, no es que a Marta Urdiales se le haya ocurrido o a mi equipo, no. Tenemos el aval científico de sus revistas de especialidad que me ayudan a decirles que estas son las mejores prácticas. Entonces, aquí está un ejemplo de la lista, este es el listado de indicadores que llevamos nosotros para el infarto agudo del miocardio, que es la aspirina al ingreso, la aspirina al egreso, el YECA al egreso, para disfunción sistólica o de ventrículo izquierdo, beta bloqueador al egreso. El tiempo medio de fibrinolisis a nosotros no nos aplica porque esa sería para lugares que no cuentan con sala de hemodinamia, o sea, la 7 y la 7A es para lugares, hospitales que no cuenten con sala de hemodinamia y a nosotros no lo estamos midiendo, ¿verdad? No nos corresponde. El tiempo medio para angioplastia coronaria primaria, o sea, el tiempo medio y de esos cuántos, perdón, ese sería el promedio de tiempo y cuántos de tus pacientes se le realizó en menos de 90 minutos a su arribo al hospital. Entonces, la más importante para nosotros es la 8A. Y las siglas son en inglés porque así viene en la literatura. Entonces, si yo a nivel mundial le digo, pues en AMI 8A tengo es una referencia, ¿verdad? Sí, te van a preguntar, bueno, ¿qué indicadores estás llevando? Pues estos son los que nosotros estamos llevando y la estatina al egreso. ¿Cómo los obtuvimos nosotros? Hay un listado anual que hacen los institutos de salud de Estados Unidos, que es Medicare y Medicaid, donde ellos a los hospitales les pagan, los retribuyen en caso de que cumplan con estos indicadores. Y al contrario, no les pagan la cuenta o son penalizados si no llevan a cabo estos indicadores. Pero estos año con año ellos hacen un consenso, fíjense bien cómo llegan ellos a determinar para infarto cuáles son los que van a llevar. Hacen un consenso nacional, desde público, o sea, personas laicas, o sea, legos, perdón, que no son profesionales, desde los profesionistas, las academias, todos llevan el input de cuáles son los indicadores que consideran importantes y por qué. Y se hace una revisión. Y en base a eso se establece, este catálogo tuvo su vigencia hasta el octubre del 2015. Ahorita en 2016 algunos de este listado los quitaron, por eso es que ustedes ven que los números no siguen una secuencia. O sea, lo que es el 4, el 6, el 9, que anteriormente estaban en el catálogo, los fueron eliminando. ¿Por qué? Porque ya hay indicadores, por ejemplo, la aspirina al ingreso, pues quizás todos los hospitales, o sea, eso es como eso es de kinder, o sea, claro que por hecho hasta desde la ambulancia le dan la aspirina, ¿sí? O sea, ya lo tienen tan dominado que el gobierno no va a pagar a los hospitales porque den una aspirina, ¿sí me explico? Sin embargo, todavía va a ser para ellos muy importante pues el respetar que sean en menos de 90 minutos. Entonces, esa es otra cosa muy importante de un indicador, que ustedes deben de estar midiendo y checando, analizando, primero monitorear, luego analizar y tomar decisiones. Porque a veces con nuestros indicadores tenemos años de estarlos trabajando y no hacemos nada al respecto, es pura información, reporto, pero no hago el análisis y no hago recomendaciones, no hago mejoras en base a eso, ¿ok? Entonces, un indicador, si yo ya lo tengo dominado demasiado tiempo, más de 6 meses, o debo subir el estándar, hacerlo más difícil, o debo de explorar y hacer otras cosas. O sea, me debo estar cuestionando, ¿todavía vale la pena estar midiendo esto, poner mi esfuerzo? No que no sea importante, pero no todas las pilas en eso, porque quizás haya cosas más difíciles que yo esté obviando, ¿sí? Entonces, esto es también una reflexión, porque a veces vemos indicadores. Había el medicamento, pues yo doy por hecho que si voy a consultar, o sea, por default debería de haber medicamento. Entonces, a mí sí me molesta que digan, no, el indicador es había medicamento,
pues doy por hecho que, o sea, eso es por default, debería de haber, ni siquiera debería estar midiendo que haya medicamento. O sea, y bueno, y vamos a suponer que sí lo tengo y tengo 6 meses, pues ya no estés midiendo eso. O sea, hay otras cosas más importantes que si tengo el medicamento. Ok, entonces, después de 6 meses de dominar un indicador, tengo que estarme cuestionando qué es lo que sigue después. Bueno, aquí tenemos entonces la descripción del tiempo medio de fibrinolisis. La dimensión, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Que es el tiempo medio desde el arribo hasta la administración del medicamento fibrinolítico en pacientes con infarto, bla, bla, bla. Luego, ¿por qué es importante? Porque el tiempo de tratamiento tiene un valor pronóstico en el desenlace, o sea, aquí me estoy justificando. La fórmula, cómo lo voy a, el numerador y el denominador, o sea, cómo lo voy a medir. La explicación de términos, ¿quiénes son los que no voy a contar en este criterio? Pacientes menores de 18 años que tengan una estancia mayor de 120 días, participantes en ensayos clínicos, tratamiento de otro hospital. ¿Por qué? Porque no voy a poder contar el tiempo puerta fibrinolisis igual. Pacientes que no recibieron tratamiento fibrinolítico los primeros 30 minutos y que esté documentado el motivo por el que se retrasó. Hay pacientes que dicen, no, yo no consiento, y pues no consiento y pues no podemos realizar el tratamiento porque el paciente no dio su consentimiento, pero debe estar documentado el motivo por el que lo estoy excluyendo. ¿Qué población me estoy refiriendo? Pacientes con infarto o bloqueo de rama izquierda con tratamiento fibrinolítico en las primeras 6 horas después de su arribo como tratamiento de reperfusión primaria. Es un indicador de proceso. La fuente de datos y el estándar no lo puse porque nosotros no lo estamos midiendo. ¿Okay? Entonces, por eso no ahondé, pero ahí está la fuente bibliográfica. Actualmente nosotros no lo estamos registrando porque es en centros de atención primaria sin una sala de hemodinamia. Pero este sería un ejemplo de ya cómo queda la descripción de un indicador. Estamos jugando con… Aquí está, bueno, recibido a los 30 minutos del hospital. Bien, ¿qué es lo que sigue? O sea, después de que tú ya tienes tu vía, pues hay que seguir midiendo. Pero también tenemos que tener cuidado en el análisis parálisis. O sea, empiezo a medir tanto y tengo tantas mediciones que luego no hago nada. O sea, tengo que repartir mi tiempo, mis esfuerzos en… Ok, sí tengo que hacer medición, monitorear, pero tengo que tener tiempo también para analizar recomendaciones y mejorar. Entonces tengo el monitoreo, tengo los indicadores que ya nosotros, o sea, empezamos con los de infarto, ya estamos ahorita con indicadores de cirugía cardiovascular y de ahí ya se derivan los proyectos de mejora. ¿Cuáles son los próximos pasos que nosotros tenemos? Instalar el centro de dolor de pecho en el Hospital San José, instalar la fase prehospitalaria que nosotros en nuestra vía todavía no la tenemos porque no tenemos ambulancias privadas, pero es un reto, o sea, ¿cómo vamos a trabajar? Porque si yo quiero bajar mis tiempos, necesito trabajar, hay muchas actividades, o sea, por ejemplo, la aspirina, el electrocardiograma. En el mundo absoluto yo ya lo pudiera empezar a manejar desde la fase prehospitalaria, como se hace en otros sistemas de salud. Entonces ese es un reto para nosotros, es lo que quisiéramos empezar a trabajar para los 2 hospitales. Y otra de las iniciativas que traemos pues es la vía de atención clínica para el stroke, que es todavía más retador. Porque si en infarto teníamos 90 minutos, para el stroke tenemos 60 minutos, que es puerta aguja, o sea, empezar con el tratamiento para el paciente son 60 minutos con los que se cuenta. ¿Qué necesitamos para esto? Pues tener un equipo. O sea, ya les dije las características, las bondades, pero ¿cuáles son las necesidades? Pues hay que mapear el proceso. En mapeo, si ustedes checan un poquito, mapeo de procesos, así se llama la metodología, viene un ASIS, o sea, cómo estás ahorita en tu proceso y después haces una declaración de cómo quisieras estar. Y en el cómo quieres estar, pues es donde dices, quiero bajar tiempos, me gustaría que estuviera esto,
para lograr todos mis indicadores necesito hacer estos cambios, que son procesos que le den valor a tu vía. Entonces, esa otra segunda fase se llama el to be, o sea, cómo quiero estar en un futuro. Hay que documentar, en eso vamos a rediseñar el proceso, tenemos que pilotearlo también, tenemos que capacitar al personal, porque cuando estamos hablando de procesos, pues son situaciones diferentes a los que llevaba. Hay que medir, y en base a mi medición yo ya puedo saber qué es lo que tengo yo que mejorar. Por ejemplo, tomamos las guías clínicas de práctica clínica, las ponemos, hacemos una receta de cocina que va a ser nuestra guía de práctica clínica, tengo que capacitar al personal y de ahí se derivan protocolos también, y no hay que confundir protocolos ni con guías ni con las vías. El protocolo, por ejemplo, sería el cómo tomo el electrocardiograma, o sea, cómo quiero que la enfermera, todas las enfermeras en todos los turnos tomen un electrocardiograma. Y como va a ser una técnica, para eso hago protocolo. Entonces hago protocolo desde la toma de radiografía, desde la toma del electrocardiograma, porque necesito que esté en 10 minutos, pues ¿cómo le hago para que esté en 10 minutos? Hago un protocolo de electrocardiograma con ayudas visuales que le facilite y le recuerde al personal cómo queremos que haga esa toma, cómo debe de colocar los electrodos, y no nada más basarnos en capacitación. La capacitación es los niveles más primitivos cuando queremos implementar una mejora. Entonces, si ustedes checan los proyectos de mejora, todos los que digan capacitar van a estar en el escalón más bajo de mi proceso de mejora. O sea, tengo que hacer más que nada más capacitar. El capacitar pueden estar dormidos, a lo mejor no entendieron la plática y decir, ya capacité, ya fue suficiente. No, tengo que tener ayudas visuales, recordatorios, herramientas, formatos, cosas que me ayuden a que vayan por esa vía. Y aquí nosotros tenemos pues un equipo, nos reunimos semanalmente a revisar caso por caso, o sea, voto por voto, caso por caso. Caso que llega de dolor torácico, nosotros lo revisamos. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Dónde nos falló? ¿Por qué fueron los tiempos? ¿Por qué no se reportó? Vemos a ver cómo lo documentaron, o sea, cómo está, donde yo puedo recopilar los indicadores, ¿sí? ¿Con qué doctor se tuvo problemas? ¿Qué le faltó al urgenciólogo? ¿Qué fue lo que no contamos? Entonces, todo ese análisis nos ayuda a nosotros a aprender de los casos, porque ahí está el hemodinamista con nosotros, que es del IMSS. Ahorita ya está jubilado, tenemos ahí las enfermeras, está la enfermera de hemodinamia, tenemos un administrativo, la enfermera de terapia intensiva, urgenciólogos, médicos generales que están conmigo en el staff de calidad. Todos ellos fueron nuestro equipo que va monitoreando y haciendo la revisión de casos para poder mejorar. Y ese es uno de los compromisos pues, que tenemos que tener. O sea, no porque ya tenías la vía implementada, pues es suficiente. No sé si con esto tengan alguna duda, pregunta. Sí. Sí. ¿Qué pasa en la vía? No vi el paciente que llega con ya tiempo de evolución y ya no es candidato a un tratamiento, ¿dónde entra esa parte del proceso? Sí, por eso nosotros lo dejamos específicamente para el que tuviera la elevación del infarto. Perdón, de la elevación, sí, claro, sí, o sea, ese sería, pero bueno, el centro se llama centro dolor torácico. Y de ahí con la herramienta podemos checar los riesgos del paciente primero, porque puede haber pacientes que lleguen con enzimas normales, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí es, ok, este paciente tiene factores de riesgo, no todas las elevaciones van a ser un infarto, pero sí lo debemos de considerar como primordial. Ahí me va a ayudar mi herramienta a decidir, este es un paciente de alto riesgo, lo tengo que revalorar en 2 horas, se va a quedar ahí en la emergencia o lo doy de alta a su casa. O sea, para eso me permite la herramienta, porque antes nos enfrentábamos a que mucho dolor torácico, el doctor decía, no, pues que pase a piso en hospitalización, ahí le vuelvo a repetir las enzimas y sigo haciendo el estudio. No, es allí en la emergencia para poder tomar las decisiones. La vía es el infarto agudo al miocardio, que está dentro del paraguas de centro dolor torácico. Entonces, la vía rápida, o sea, la autopista es el infarto agudo al miocardio, que es en menos de 90 minutos. Ese es mi objetivo y es a donde estoy enfocando las pilas. Pero la herramienta me permite
checar otras causas de dolor torácico para ver ese paciente si es de alto riesgo, si se hospitaliza o no, aunque no sea de la vía. Pero yo puedo hacer una vía de pues prácticamente cualquier cosa. O sea, yo nada más lo que quiero aquí es aclarar de que las guías de práctica clínica no son suficientes. O sea, de tu enfermedad o tu padecimiento incluye también cuál va a ser el rol de la enfermera, en qué momento lo va a hacer, cómo lo va a hacer y todas las personas que están involucradas. Porque si leemos las guías de práctica clínica, están enfocadas al doctor. Por ejemplo, de stroke, dice, pues le tienes que tomar un TAC. Pues sí, pero dependiendo de los recursos de la institución, le tomas al TAC en menos de 20 minutos o 40 minutos, o lo vas a referir, o es más, hay lugares que no te dicen ni cuánto es el tiempo, tómale un TAC cuando tú quieras, como quieras y cuando puedas, ¿sí? Entonces, eso también va a depender de los recursos que cuente el país. Algo que yo les quisiera recomendar, ahí las NICE, N-I-C-E, Pathways, o sea, ustedes pueden buscar y vienen muchas enfermedades primarias, no recuerdo, creo que es de Inglaterra y precisamente por lo mismo es una medicina socializada muy, muy ubicada. Y esa ya inclusive, o sea, esa vía usted trae las enfermedades más comunes y ahí ya trae hasta las descripciones de los indicadores que ellos están manejando y te viene toda la fórmula completa, ¿verdad? Y eso respondió mi segunda pregunta. Si más mal no recuerdo, hay varios hospitales privados que manejan médicos familiares en la consulta de urgencia. Pues yo vi en su guía la vía de entrada que era ambulancia, consulta y demás, y no vi en el proceso al médico familiar, a su papel. Sí. Cuando esté en la consulta, en este caso mi pregunta era si solo tenían urgenciólogos en todo el servicio de atención de urgencias, o si en la consulta de urgencias también tenían algún otro. Sí. Bueno, sí, no sé si por aquí están los médicos familiares del hospital. Bueno, iban a venir. Sí, mira, anteriormente, bueno, sí hay médicos familiares en la emergencia, sin embargo, a ellos los hemos asignado el papel de consulta ambulatoria. El dolor torácico lo está manejando ahorita exclusivamente el urgenciólogo. O sea, sí puede intervenir el médico, sí interviene el médico familiar, pero en conjunto con el urgenciólogo, porque el urgenciólogo, lo que nosotros llamamos urgenciólogo, con la especialidad como urgenciólogo, es el que activa el código, no el médico familiar. Sí, son decisiones que nosotros tomamos, pues a lo mejor en otras instituciones que no haya el recurso o que tenga la capacitación o el expertise. No digo que el médico familiar de nosotros no lo tenga, pero está viendo otro tipo de pacientes, pero sí está en conjunto y sí hay médicos familiares en la emergencia. Entonces, pues la invitación es avanzar ese otro paso, que ya sería la implementación de las vías. Sí. Perdón, aquí está. Sí, perdón, otro detalle. Nosotros antes de implementar la vía, nuestro tiempo de puerta de balón era de 120 minutos. Ahorita ya estamos en 89 minutos. O sea, por implementar una vía, o sea, pudimos bajar 20 minutos. 89, no, yo creo que 72 minutos hemos logrado. O sea, cada vez hemos podido ir acortando el tiempo. Y en el momento en que tengamos ya la fase prehospitalaria, o sea, eso se nos va a hacer ahora sí una súper carretera, ¿verdad? Porque pudiéramos activar, al tener el electrocardiograma desde una ambulancia, desde ese momento ahora sí el urgenciólogo pudiera activar y en lo que va llegando el paciente ahora sí activar al médico de hemodinamia. Entonces, simplemente estos pasos pues sí nos han ahorrado mínimo 20 minutos. Sí, que en miocardio pues es algo muy importante. Sí, perdón, ahora sí, Leonta. No, pues felicidades, Marta. La exposición ha sido excelente. Creo que sí motiva mucho a la reflexión. Definitivamente, por lo que vi, con esta metodología se pueden construir vías en el abordaje, por ejemplo, de dolor abdominal agudo, del manejo de un niño de cierta edad con fiebre, incluso hasta de la consulta prenatal, y de muchas cosas. Aquí
Fíjate, me llamó la atención en la primera laminilla, cuando viene la situación de la solicitud del estudio del electrocardiograma y donde viene el enunciado del abordaje de una persona con un infarto agudo con elevación del segmento ST. Los problemas que estamos teniendo, tengo que ser sincero en esto, y decirlo, tengo prácticamente 25 años trabajando en el IMSS. Van, y lo voy a expresar así después de tanto tiempo, van incluso desde el paso previo a Para haber solicitado el electrocardiograma tuvo que haber habido una sospecha del problema. Parece elemental lo que estoy diciendo, pero es la problemática de todos los días. Es decir, no viene en la vía, porque supongo que es un paso tan obvio como la existencia de medicamentos, que es la calidad de la nota médica que sustenta los estudios que se solicitaron y todos los pasos secuenciales posteriores con la intervención de todo el equipo de salud alrededor y todo esto. El problema es que estamos ahorita detenidos incluso, como dije, en el paso previo. Creo, porque yo también me he documentado en bibliografía, no solamente del país, sino de otras latitudes como el CENFIC en España, etcétera. Para ellos ya no es ningún problema la calidad de la nota, para nosotros sí, sigue siendo un problema, porque ellos ya tienen estandarizado qué debe llevar como mínimo la información cuando un paciente es recibido, llámese en la consulta externa, llámese en urgencias, llámese en cualquier contexto en el que un paciente sea atendido. Entonces, no me cabe ninguna duda que en el Hospital Zambrano Elion esto ya está plenamente superado. Nosotros no hemos podido brincar eso todavía. Fíjate, no estoy hablando del tiempo de la referencia, no estoy hablando de cuánto tiempo pasa entre que un paciente se le detecta un problema en el primer nivel y pasa al segundo, porque si no, la situación puede ser más dramática. No, me estoy refiriendo a lo primero. La calidad de la atención al principio, la calidad de la información que se generó primero. Ahí tenemos mucho que hacer, lo tengo que decir, después de 25 años todavía. Entonces, de cualquier forma, sí es un paso más avanzado. Era lógico que las guías de práctica clínica fueran enfocadas hacia el médico, que es quien empieza, según esto, a tomar las decisiones y a detonar al resto del equipo de salud. Una deficiencia que tienen las guías de práctica clínica efectivamente es que no es que no dejen claro, ni siquiera mencionan la participación de otros elementos del equipo de salud en la atención del paciente, y si lo hacen es de una manera muy marginal, porque sí es cierto que hay guías para enfermería, pero efectivamente son para enfermería, y uno ni siquiera las lee. No solamente eso, hay guías para primero, segundo y tercer nivel para el mismo padecimiento. ¿Sí? O sea, esa es una cosa que tenemos que superar, pero resumiendo, una excelente presentación, tenemos que reflexionar mucho, mejorar lo que estamos haciendo, aunque sea en forma modesta, porque hay que admitir eso, y excelente. Creo que sí vale la pena lo que comentaste al principio, de que compañeros nuestros que están metidos en el área de calidad vengan a complementar información, y es excelente. Y como dijiste al principio, es un excelente propósito de inicio de año. Felicidades. Bueno, con respecto a la documentación, pues también no dejamos de ser médicos y tenemos nuestras deficiencias en la documentación a veces, pero bueno, también eso, cuando queremos medir, pues es una de las áreas de oportunidad y doctor, te voy a penalizar, qué pena tu caso, tu tiempo pues no lo pude medir bien porque no me documentaste. ¿Cómo que no? Pues si yo y lo destapé, le fue muy bien. Pues sí, nada más que no tengo tu información donde poder tomar eso. Entonces son áreas de oportunidad que así como tú te enfrentas, aquí la invitación sería que ustedes empezaran a medir. O sea, tienen que decir qué es lo que está pasando en el resto del mundo, ustedes medir y decir,
allá se hace esto, nosotros estamos así, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y tratar de ver pues dónde podemos ir mejorando con nuestros recursos, con nuestras posibilidades, pero siempre esa mejora continua. Gracias. Les pido un aplauso para la doctora. Gracias.